noches, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Estamos en vivo, como siempre, desde el estudio Guito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Carmen Enita Acevedo Betancourt terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana. Esto es lo último, muchas cosas pasando desde el Coliseo Roberto Clemente. Hay intervención de los tribunales en las elecciones de Puerto Rico. Es oficial, que no se deje confundir nadie. Los tribunales están dentro del proceso de escrutinio de las elecciones generales de Puerto Rico y hay mucha información pasando minuto a minuto, así que hay que estar bien pendiente. Y tengo que decirles, los medios tradicionales no están informando como están informando los medios alternativos, particularmente este medio Bonita Radio y Carmen Enita Acevedo Betancourt. Desde puños y patadas desde ayer allí en el Coliseo Roberto Clemente a órdenes en el tribunal que no se están cumpliendo, hay que estar pendiente, hay que emplazar a las personas y hay que darle información como se está dando. Hay que ofrecerla como se está dando desde de allí, del Coliseo Roberto Clemente. Así que no se pierdan a Bonita Radio durante todo el día, particularmente en nuestras plataformas de Facebook, también en Twitter. Todos estos programas que nosotros hacemos en vivo por aquí por Facebook Live los subimos a YouTube. Así que vaya a YouTube y suscríbase a nuestro canal. Vaya a nuestra página bonitaradio.net y esté siempre atento a Bonita Radio y toda la información que está pasando. Bueno, hoy tengo como invitado un gran colaborador de este programa que hace 2 semanas teníamos programado hacer el programa, pero hubo una visita federal a uno de los funcionarios de la legislatura y ahí tuvimos que ir a la Fiscalía Federal a cubrirlo y tuvimos que recalendarizar esta conversación y me refiero al licenciado José Marzuach, que está por ahí con nosotros. Bienvenido, hermano. Un abrazo. Bienvenido. Gracias por la invitación o por la segunda invitación dentro del mismo mes. Eso es así. La realidad es que, pues nada, para mí es un placer estar aquí y hablar de deporte, mejor que todo. O sea, no tiene nada que ver con puños y patadas, aunque los puños y las patadas en el deporte son legales. Son legales dependiendo del deporte. Así es que en ese sentido, pues, quizás lo que está pasando en el Coliseo no es un deporte. No es un deporte. No es un deporte. Sin embargo, antes de comenzar realmente feliz cumpleaños. Para mí es bien importante eso. Feliz cumpleaños Puerto Rico. Hoy tu cumple. Así que hoy es un día importante porque el cumpleaños, independientemente de lo que hemos llegado aquí o de lo que estamos aquí, en realidad Puerto Rico cumpleaños y eso hay que celebrarlo. Y por el otro lado, pues, estamos aquí para hablar de deporte, así que gracias por la invitación nuevamente. 527 años cumple Puerto Rico hoy, 19 de noviembre de 1493, bueno, decolonizado por los españoles que llegaron aquí. Pero, sin duda alguna, fue el descubrimiento oficial de Puerto Rico. 527 años, parece irónico que estemos cumpliendo años de descubrimiento y que estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo, licenciado. O que todavía ocurran las mismas cosas o que todavía ocurran las mismas cosas. Brenda Reyes Tomasini anda por ahí, dice saludos a ti, Gaida Torres, están bregando chiquistar en la Comisión Estatal de Elecciones. Muchachos, muchas cosas pasando. Hoy es un buen día, ya que es el cumpleaños de Puerto Rico, hoy es un buen día para el tema que quieres discutir conmigo aquí hoy, así que... Vamos para adelante con ese tema. Mira, primero quiero que explique. Ahí estuvo en cuestionamiento a raíz de una demanda que hubo, que quiero que tú le expliques, y que estuvo en el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones falla a favor de la autonomía deportiva de nuestra federación deportiva, sí. De las federaciones deportivas del país. Sí. Háblanos de este caso y qué significa esta decisión. Bueno, voy a decir el significado
antes de la explicación, porque ¿Cómo? esto es uno de los casos más importantes en el deporte puertorriqueño, ¿verdad? A nivel legal. Si no es el más, ¿verdad? Es uno de esto. La realidad es que, aparte de este caso, podría yo pensar en dos casos adicionales anteriormente, que uno sería el de David Ponce para el año 1985. Y el otro caso igual, ¿verdad?, de importante es un caso que lo llevó Alexandra Osorio versus la Federación de Baloncesto. Y este caso pues es la versión moderna. Esos casos son de los 80 y los 90, pues esta es la versión moderna del ataque a las instituciones deportivas federativas. La realidad es que para hacerlo, ¿verdad? Para hacer el cuento largo o corto, esto todo comienza con un promotor de eventos, una asociación de árbitros, que también era parte, el promotor era el dueño de la asociación de árbitros, o presidente, Okay. y varios equipos o varios clubes eh, que tienen estos clubes de voleibol. Todo lo que se circunscribía la demanda originalmente era que, pues, estos tres grupos, de alguna manera u otra, porque es un poco confuso, ¿verdad? Voy a tratar de dividirlo en diferentes áreas. La primera parte era que estos grupos, pues, entendían que la federación no era la entidad que podía regir el deporte en Puerto Rico y que, ¿verdad?, hicieron una conjugación de un nombre propio, un nombre común, y lo convirtieron en algo que no se puede ni explicar. Y es lo que se conoce como el deporte base. El deporte base, si lo definimos, ¿verdad?, es el deporte de principiantes. Pues por ahí fueron ellos diciendo que el deporte base era el deporte de categorías menores. Y como el deporte de categorías menores, quien tiene la potestad de todo el desarrollo de los deportes de categorías menores o es el Departamento de Recreación y Deporte. El Departamento de Recreación y Deporte es parte de la demanda. Lo que pasa es que es parte demandada porque no nos puede demandar a nosotros por la ley que origina el Departamento de Recreación y Deporte. Así que el Departamento de Recreación y Deporte en realidad ratifica esa posición, establece, aun cuando están del lado de nosotros, en realidad está en contra, porque tenía ¿verdad? Estaba diciendo que sí, que ellos eran los dueños o los dueños, los exponentes, la administración, los que estaban a cargo del desarrollo de las categorías menores. Ese es un primer, ¿verdad?, una primera controversia. Habían dos controversias adicionales. Una era que de alguna manera ellos establecieron que esa diferencia entre el deporte base o de quién era el deporte base, esto hacía que los contratos de avales y afiliaciones eran ilegales. ¿Qué son avales y afiliaciones? Bueno, cuando usted parte, ¿verdad? Usted es parte de una federación, algunas federaciones y casi todas, de alguna manera, tienen un sistema de afiliación y de avalarse. Afiliación son los jugadores, los participantes, jugadores, entrenadores, árbitros. Avales es cuando se va a hacer un torneo, se va a hacer un evento de ese deporte, pues tú quieres el aval. ¿Para qué? Para que la federación permita no solamente a sus jugadores, sino a los árbitros, a los entrenadores que están afiliados a participar. Y así la federación también tiene una responsabilidad sobre ellos. ¿Cuál es el fin? El fin es que se haga el mismo voleibol. El fin es que se haga el mismo deporte y el desarrollo sea uno. No que en un municipio jueguen ¿verdad?, categorías de 14 años a 3 pies y en otro municipio la malla está a 7. Claro. Eso es lo que no se quiere. Y lo que se quiere es la calidad del arbitraje, etc. Ese es el fin de todo esto. Así que, ¿qué ocurrió? Pues que tanto los equipos y el promotor lo que querían era que
ellos podían hacer lo que les diera la gana. En otras palabras, ellos hacían un torneo y ellos que había que permitir que todos jugaran sin que la federación, ¿verdad?, aplicase su reglamento. O sea, ellos no son parte de la federación, pero quieren imponerle a la federación, ¿verdad?, cómo es que se deja o cómo se va a llevar a cabo su reglamento. Así que en ese sentido, ese era ¿verdad?, la segunda controversia sobre los avales de las afiliaciones, y lo que ellos querían era básicamente, o por lo menos el promotor, ¿verdad?, lo que quería era que todo el mundo jugara, afiliados y no afiliados. Y como nosotros le dijimos, tú puedes hacer un torneo de no afiliados y eso no hay problema. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, sino todo lo contrario, a que se haga en el torneo. Lo que ocurre es que el torneo no puede, o sea, usted no puede hacer lo que le, ¿verdad?, lo que le plazca, obviando las reglas. Si usted se quiere afiliar, pues se afilia. Si usted no se quiere afiliar, pues no se afilia, porque esto es voluntario. Y esa era la segunda controversia aquí, desde la perspectiva de que si el deporte, ¿verdad?, si quién tenía, si esas afiliaciones y esos avales eran nulos o no eran, ¿verdad?, o ilegales. Así que teniendo eso en consideración, la tercera y cuarta controversia, para hacerlo, estoy resumiendo, créanme. Claro, claro. Era que la federación tenía un monopolio del deporte y del producto del voleibol. Eso, pues, esa alegación fue bien escueta y completamente, ¿verdad?, sin ningún hecho que validase todo era a través de las afiliaciones y los avales que decían que cuando se afiliaban, pues prácticamente pues establecían que había un monopolio. La realidad es que imagínense cuán alto está el sistema federativo del Comité Olímpico, y que en los Estados Unidos, no estamos hablando de Puerto Rico, en los Estados Unidos las federaciones están exentas de ataques antimonopolísticos. O sea, que pueden monopolizar, ¿entiendes? O sea, están exentos por derecho, no por invento, por derecho. Así que así las cosas, el cuarto, diría yo, el cuarto recurso, la cuarta controversia era si, ¿verdad?, si esto violaba la libertad de asociación. Eso ni argumentación se hizo, así que yo no, ¿verdad?, nosotros no. La realidad es que había que probar que la entidad, y esto es otra de las cosas, que hay un mito, que la gente piensa que las federaciones y el Comité Olímpico son entidades públicas, y las federaciones y el Comité Olímpico son entidades completamente privadas. Es más, hay un caso del Supremo Federal que dice que aun cuando el gobierno le dé y provea el 100% de los fondos federales, eso nada más no establece que es una entidad pública. Así que, porque de ser así, vamos a suponer que usted tiene una fundación, ¿verdad?, la fundación de síndrome Down, por ejemplo, y recibe el 100% del gobierno, se la convierte, no, eso es una fundación aparte, y el 90% de los fondos, eso no las hace. Para que aquí confunden el deporte como el deporte lleva, ¿verdad?, una cuestión de nacionalismo, de autonomía, de competencia, pues piensan que eso pues el gobierno, y la realidad es que no, esto es todo lo contrario. Así que esas son las cuatro. De las cuatro podemos decir que, ¿verdad?, hay dos que en realidad llegaron al apelativo. Las otras dos ¿verdad?, se discutieron, pero en realidad el apelativo las despachó. Lo importante es la controversia sobre el DRD y la controversia sobre los avales y afiliaciones. Esas son las dos controversias que en realidad se desarrollaron y de hecho, Rodrigo, te tengo que decir, en todos mis años en esto y conociendo, nosotros tuvimos una vista oral en el tribunal apelativo. Okay. Una vista oral, o sea, eso es tan raro. Así que los jueces, se los digo, yo, de la misma manera que yo digo, mira, aquí yo creo que se equivoca. Para mí me impresionó el nivel profesional y de preparación, tanto de los jueces como de las partes. O sea,
todo el mundo, esto era bien, bien importante. Y así fue que se procedió. O sea, no, esto no es un juego de parchís ni un bingo. Sí. Esto era pues lo que el tribunal apelativo entendió ¿verdad? La importancia que tenía. No solamente para a Puerto Rico, o sea, lo digo para el sistema completo, hasta olímpico, porque nosotros no nos inventamos el sistema Claro. ya llegó. Así que esas son los dos controversias que el tribunal sí estableció. Las avales y las afiliaciones y la controversia con el DRD, y que se plantea también en el pleito. Ellos se estaba alegando de la parte demandante apelante sobre que la Federación de Voleibol se limitaba a regular a nivel olímpico o profesional. Sí, porque el problema, bueno, pues ahí, ¿verdad? O sea, es que cada cual corta el papel como quiere Exactamente. y saca de contexto lo que quiere. O sea, y eso es lo que íbamos con lo de las categorías menores. Ellos lo que decían era que las federaciones únicamente estaban para regular el deporte olímpico o profesional. O sea, realmente, realmente la primera, ¿cuántas ligas tiene el DRD? ¿Cuántas ligas tiene? 1, 2. ¿Quiénes son los que certifican los entrenadores y los árbitros en este país? 3. No solamente eso, porque eso, ¿verdad? Es algo que uno sabe, pero decir eso es decir que Adriana no podía participar en el tenis de mesa porque en realidad, pues, la del DRD, ¿sabes? Mónica se hizo cuando y Adriana Díaz se hicieron cuando tenían 20 años. ¿O no fueron las federaciones las que desarrollaron, el Comité Olímpico que desarrolló la carrera de esas dos atletas? Decir decir eso, o sea, yo realmente, ¿verdad? Puedo pensar otras razones para otras cosas, pero decir eso, ¿sabes? ¿Cómo es que entonces las federaciones, para qué están las federaciones? ¿Y quién desarrolla aquí? ¿Quién ha estado desarrollando aquí desde tiempo inmemorial a los jugadores? Ha sido, o sea, ¿por qué? Porque en realidad, y ahí es que vamos al primer problema. El primer problema es de la autonomía, ¿verdad? ¿Y quién tiene, a tu pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene la forma o quién tiene el derecho de establecer ¿verdad? Las reglas a llevarse a cabo para desarrollar su evento o ¿verdad? Su categoría? Así las cosas, la realidad es que el problema principal aquí, y es, ¿verdad? La falta, es que usualmente no. El gobierno de Puerto Rico lo que hizo fue, y no quiero decir entregar, porque no lo entregó completamente, pero sí el gobierno de Puerto Rico, a partir de ese caso de David Ponce, que te comenté al principio, sí el gobierno de Puerto Rico lo que hizo fue darle una autonomía a las federaciones para que se dirigieran por sus propios reglamentos. O sea, el gobierno mismo de Puerto Rico en 1985, y para aquellos que no sepan lo que pasó con David Ponce era un jugador de baloncesto de Nebraska. Se llamaba David Ponce y vino a jugar a Ponce, los Leones de Ponce. Lo que pasa con David Ponce era que David Ponce pues no era puertorriqueño e incumplía con la regla de puertorriqueñidad. Okay. David Ponce decía así porque él decía que era adoptado y en realidad no era adoptado. David Ponce no tenía nada de puertorriqueño. Pero ¿qué pasa? Radicó una demanda diciendo que era ciudadano americano y que tenía derecho a jugar en Puerto Rico, porque Puerto Rico era un territorio de Estados Unidos. Eso es lo que estaba diciendo.
y que se la había violentado. El problema es que si, ¿verdad?, tenemos eso en consideración, pues se abren unos remedios judiciales que no vienen al caso, porque yo no, esto no es una clase de leyes. Pero la realidad es que David Ponce pone al relieve el problema que tiene Puerto Rico para llevar a cabo sus torneos y si en realidad la autonomía deportiva del COPUR existe, si no existe, y se legisla en 1985 para ello, ¿okay? Para establecer que sí, que hay una autonomía deportiva y que el gobierno de Puerto Rico no puede intervenir con las federaciones ni el COPUR. Hay algo fundamental que hay que recalcar, subrayar y dejar claro, que Puerto Rico tiene desde 1948 una soberanía deportiva. Eso lo que implica es que, y usted me corrige como abogado y como parte de una federación, eso lo que implica es que no importa lo que esté pasando en Puerto Rico en términos de su estatus territorial, Puerto Rico compite como igual con las otras naciones del mundo en el olimpismo. Sí, pero no es porque esto haga un derecho natural, ni nada por el estilo, ni los países se pusieron de acuerdo, no. Es porque en realidad existe un organismo que es privado, que es el Comité Olímpico Internacional, y ese hace las reglas que le da la gana. Okay. Y esa entidad fue la que dijo: Puerto Rico es un país para fines míos, pero tiene que seguir mis reglas. Y las reglas va a caer. Entonces entra la cuestión gubernamental. Ahí dice, una de las reglas es que no puede ser una entidad gubernamental. 2, tiene que tener el aval gubernamental. Y ahí es que entonces entra toda esta cuestión de la autonomía deportiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Son dos cosas: la soberanía a nivel internacional, ¿verdad? De que, ¿por qué? Porque nos las dan ellos. Sin embargo, la autonomía nos la da el mismo Puerto Rico, el mismo gobierno de Puerto Rico, a establecer qué nosotros podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de las federaciones. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, dentro de una federación que fuera de la federación, porque fuera de la federación está, ¿verdad?, es la entidad pública. Por ende, cuando entonces viene ese caso va a Boston y dicen exactamente eso, que la Federación de Baloncesto es una entidad privada y que el Comité Olímpico es una entidad privada. Inmediatamente legislan para establecer la autonomía deportiva. Esa autonomía deportiva, ¿dónde está hoy? Yo creo que ese fue el error. Y el error más grande que yo he visto es que cambiaron la autonomía deportiva de donde estaba, que era una ley particular aparte. La cambiaron y la pusieron dentro de creyendo que esto, ¿verdad?, iba a ser, ¿cómo te digo? La pusieron en la ley 8 del 2004. ¿Cuál es esa ley? La ley que hace el Departamento de Recreación y Deporte. Y ahí es que viene mucha de la confusión, porque la gente del DRD se cree que hacen una cosa y entonces ahí es que está la autonomía. Ahí, imagínate la confusión. Claro. Pues, y eso es parte de la confusión. Y esto, o sea, ¿cómo nosotros vamos? Porque la idea que tenían antes de la razón por la cual incluir una cosa ahí era que, como ese es el gobierno de Puerto Rico, pues eso representa el gobierno de Puerto Rico, pero nadie previó que iba a haber problemas entre el gobierno de Puerto Rico y las entidades de olímpicas o federativas. Entonces, en el artículo 20 de esa ley, es la que los jueces del Tribunal Apelativo citan y analizan. Y ese mismo artículo dice que el gobierno de Puerto Rico, todo el gobierno, todo el gobierno, no puede intervenir con las federaciones ni el COPUR. No puede intervenir con su reglamento, no puede intervenir con su funcionamiento. Lo único que puede hacer es entrar y solicitar documentación de aquellos fondos públicos que se le han provisto.
con razón, eso es a todo el mundo, eso no solamente a una federación, a cualquier entidad privada que el gobierno le preste chavo, le dé dinero, tiene derecho para eso, así que aquí es lo mismo. Y entonces es a base de ese artículo que dice, usted no se puede meter aquí. Y las federaciones, ¿verdad? Todas tienen derecho a llevar a cabo todas las categorías, las que les dé, o sea, todas, y el gobierno no se puede meter. Eso de categorías, eso no aplica aquí. O sea, y obviamente, pero no es que nosotros, o sea, las federaciones pueden hacer lo que les da la gana, porque tampoco. Había otra gente, ¿verdad? Hay otras ideas de otra gente que sabe, la federación puede hacer lo que no. Las federaciones pueden regular a todos sus afiliados, porque eso es un contrato voluntario. Yo no puedo imponerme. Que tú quieres que los árbitros piten tu torneo, tú estás avalado, no, pues te tienen que avalar. ¿Vas a coger afiliados? No, pues no te los puedo dar porque los afiliados, yo tengo que velar por eso. Entonces, ahí es que viene esa es la gran disyuntiva aquí, que el problema se traduce a que el mismo gobierno de Puerto Rico, en una ley que crea el DRD, para mí eso es lo que yo no puedo entender, establece que no se pueden meter con las federaciones. No dice que solamente a federaciones que sean profesionales, ¿no? Eso no lo dice, eso no es que no, es que en realidad eso nunca ha ocurrido, eso es pretensión de ahora, por razones que sean, ¿verdad? De un pleito legal. Y que crea alguna, por lo menos aquí yo mirando desde acá, puede crear, aparte de la confusión que tú bien indicas, también se presta a lo mejor para un conflicto porque en el Departamento de Recreación y Deporte se implementa política pública. Claro. Y se vela por los intereses del gobierno de turno. Claro. Claro. Y eso pues podría crear un conflicto. Bueno, lo que pasa es que no, o sea, la política pública, de nuevo, ¿es política qué? Ajá, pública. Pública, no es política privada. Las entidades Sí, pero privadas. ahí está la confusión. Sí, y entonces, pero entonces pones esto dentro de, ¿verdad? Pones toda la cuestión de la autonomía deportiva, la pones dentro del mismo, dentro de esa misma ley, lo cual es erróneo. Y la problemática mayor es, o sea, que todo el mundo que llega al DRD, esto pues se confunde con esto del olimpismo. Es que el DRD no está para eso. El fin del DRD no es el olimpismo y no es seleccionar como hay gente que pretende seleccionar las selecciones de Puerto Rico. O sea, no. El DRD tiene un fin y el fin, como tú dices, público, recrear desarrollar el deporte a todas sus categorías a masificarlo. Pero mira, Rodrigo, es peor porque ellos, ¿verdad? El DRD tiene un reglamento que dice que para ellos dar un aval, necesita que la federación dé el aval también. Entonces ellos estaban peleando contra mí por algo que en realidad, y eso lo han dejado ahí, eso todavía, eso es válido, eso está ahí todavía. Yo me imagino que no sé si lo van a cambiar, pero la realidad es que eso está ahí. O sea, imagínate si el DRD trabajaba con las federaciones, que a la misma vez lo que hacían era estar de acuerdo para ver cómo y a quién le vamos a permitir el desarrollo torneo de las categorías menores y cualquier categoría. O sea que eso se acabó. Eso, bueno, por lo menos se acabó, no. Eso en el 2017, 2018, eso dejó de existir. No sé si la próxima persona que venga al DRD, ¿verdad? Cambie esa política. No sé si la misma persona que está entienda que debe cambiarlo y se queda. Yo no sé. Yo lo que sí sé es que
Si nosotros queremos que esto funcione, tan importante es el apoyo gubernamental como el desarrollo y la intervención de las federaciones, porque son los que conocen y, ¿verdad?, y tienen más conocimiento sobre cada uno de los deportes, porque ahora es voleibol, puede ser, qué sé yo, arco y Sí, flecha, sí. ¿sabes? Sí, y ha quedado bastante claro, particularmente en estos últimos 4 años, y en la gran brecha que hay de conocimientos entre una institución y las otras. Me No, refiero a la eso, federación sí, o sea, y que estamos a merced muchas veces de el desconocimiento y además de la falta de voluntad que pueda haber en uno de los lados. después empiezan a publicar un montón de cosas y uno se da cuenta que, o sea, pero, ¿sabes? Déjenla, oye, yo, no, para mí, yo tengo dos pasiones, las leyes y los deportes. Esas son, ¿verdad? Mis dos, las leyes para mí son un pasatiempo. Y el Entiendo. deporte, lo mismo. O sea que esto, y ahora nos hemos dado cuenta que lo importante del deporte. Yo espero que la pandemia haya, lo que pasa es que se va a olvidar, pero yo voy a estar para que no se olvide. Eso estamos. Para que establezca para que se restablezca en todo Puerto Rico educación física. Eso tiene que ser, que hay unos muchachos que lo que quieren es jugar Nintendo y no quieren hacer educación física. No es que tenemos que hacer que esos muchachos sean o se guambarea. Lo que nosotros queremos es que ese muchacho se recree, que conozca del deporte, para que en realidad, mira, ¿quiénes ahora son los asesores mejores pagados en la NBA y en béisbol? Los nenes y las nenas, porque ahora hay una que está ahora de gerente general, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Tú has visto lo que esa mujer es espectacular? Sí. Tú me dices a mí, ¿quiénes son esa gente? Esa gente no es que iban al parque y la sacaban por el centerfield a 420 pies. Pero le gustaba el deporte porque le inculcaron el gusto en el deporte, porque le enseñaron del deporte y se convirtieron en analíticos del deporte. Y esos son el Moneyball, la película de Moneyball, esos son los que están subiendo, los que están ahora ahí, esos son los matemáticos. Son los científicos del deporte. El deporte, hay unos que dicen, eso ha destruido el deporte. Pues está bien, que digan usted lo que quiera. Yo entiendo que no. Lo que pasa es que uno no se puede dejar llevar nada más por eso. O sea, uno no se puede dejar llevar nada más por los números. Uno tiene que hacer un balance. Pero realmente, Rodrigo, nosotros no tenemos eso. Y si lo tenemos, yo no me he enterado en ninguna de las ligas. Pero nosotros no tenemos analíticos del deporte. O sea, yo te aseguro a ti que ahora en Puerto Rico no hay un muchacho que diga, si cogemos a en el draft de béisbol, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Con Santurce, va a batear y va a ser MVP. No, eso no va a pasar. O sea, aquí no lo hay. Quizás es porque no le hemos dado la importancia. Ahí está. Pero tenemos que, o sea, el deporte ahora más que nunca hemos establecido que es tan importante. O sea, la sociedad necesita del deporte. Aquí yo tengo a mi perro que está al lado mío. Sí, no te preocupes, la mía anda por ahí también. Está aquí. Ahora que está aquí, mira aquí. Mira. Aquí está. Y esa es la realidad, o sea, esa es la realidad, esa es la pura verdad de Puerto Rico es que nosotros nos hemos dado cuenta que el deporte en la pandemia nadie le importaba, no le daban importancia. ¿Es esencial? Sí es esencial. Sí es esencial. Yo hasta el doctor Spinet tuve en este programa que habló sobre como el deporte como método de prevención del virus del COVID particularmente. O sea, que
es evidente que ni eso han tomado en consideración porque es que ni lo mencionan. Quiero aprovechar, en cuestión a este caso, el Tribunal de Apelaciones subraya la autonomía deportiva que existe en las federaciones, por lo tanto, hay ese reconocimiento de que pues, se mantiene esa autonomía. Pero quisiera hacer la transición que ya tú le empezaste a hablar de qué podemos esperar ahora. Digo, todo está a merced de lo que esté pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, pero tenemos un gobierno, olvidándonos de la gobernación, tenemos un gobierno básicamente nuevo, muchísimas caras nuevas, jóvenes de distintos sexos dentro de la legislatura. Y hay una relación gobierno-deporte que está muy maltrecha, con muchísimas heridas profundas que tenemos que buscar la manera de subsanar. ¿Qué tiene que pasar ahora? Ahora poniéndote el sombrero no solamente de abogado, que no te lo puedes quitar, pero el sombrero de federativo. Yo te tengo que decir que, ¿verdad? En mi experiencia, los peores años de la relación entre una entidad gubernamental y el deporte, ¿verdad?, federativo, olímpico, han sido estos últimos 3 años. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, tan es así que mira dónde estamos. Claro. Eso, ¿por qué? A mí no me lo tiene, o sea, yo no sé, porque es más, yo encontré ahora por ahí un acuerdo colaborativo con el DRD y yo lo firmé, pero de allá para acá no quisieron. O sea, a mí, ¿verdad? Lo que me molesta es a veces la selectividad, ¿verdad? De que algunas federaciones sí, otras no. Sí. Y ahí sí que te tengo que decir que pues entonces, tú sabes, pues es con la Federación de Voleibol. O con la de béisbol, no sé. Con los que le hayan hecho frente. Y si es así, entonces estamos peor. Pero yo no sé, eso te lo tienes que preguntar a ella. Si ese es ¿verdad? Si, de nuevo, de la misma manera te digo, si ella es la que se va a sentar ahí por los próximos 4 años, yo no tengo problema en si me llama mañana para poder discutir cuál es. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabes? Mira, yo aprendí algo en el deporte y una clase yo enseño es litigación, pues eso es, ¿verdad? Toma y dame. Pero en el deporte hay que tener mucho cuidado con eso. Sí es una alternativa, ¿verdad? Ir a los tribunales, acudir a los tribunales para ver cuáles son los derechos, pero ese no debe ser el primer paso. Porque en el deporte lo primero y quizás más importante es poder jugar y poder, ¿verdad? Poder maximizar las habilidades y maximizar el producto, si lo queremos ver desde la perspectiva profesional. Y eso no ocurre hasta que el gobierno y las entidades privadas trabajen de la mano. O sea, mira, Rodrigo, ¿sabes por qué yo cambié? Yo llegué de Estados Unidos en el 90 y pico, 98, cuando estaba haciendo maestría en leyes, y mi teoría en ese momento era que aquí tenían que dejarse de estar buscando chavos con los municipios y con el gobierno, y que en realidad esto tenía que ser profesional como en Estados Unidos. O sea, que era completamente... Pues he ido cambiando mientras me he dado cuenta que en Estados Unidos es lo mismo que estamos haciendo aquí. O sea, el estadio de Miami, de béisbol, eso lo paga la gente para una entidad privada. Le da esa facilidad a una corporación completa, 100% privada, con accionistas. Y la puede vender. Y es de ellos, sí. De hecho, hay algo que me viene a la mente inmediatamente. En la ciudad de Seattle, en Washington, en el estado de Washington, había un equipo de NBA que se llamaba los Supersonics de Seattle, que era un equipo que en los 90 era finalista, llegó a las finales contra los Bulls de Chicago, en una que estaba Sean Kemp y Gary Payton. Ese equipo se fue a Oklahoma
porque el gobierno no quiso, el gobierno de la ciudad no quiso darle el estadio. Y él cogió esos motetes y se fue. Ah, sí. Así de Lo mismo fácil. pasa, mira, en el fútbol de la bola rara. En el fútbol de la bola rara, ¿dónde están los Raiders? En la época que yo nací, era Oakland. Sí. Después fue en LA. Después volvieron a Oakland. ¿Y ahora dónde están? En Las Vegas. Pues, entonces nosotros acá, no, que sí. Digo, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Si tú vas a tener, si los dueños van a ser, ¿verdad?, entidades gubernamentales, pues hay que hacerlo bien. Esto, de eso no quepa la menor duda, ¿verdad? Hay que, o un híbrido. Pero definitivamente la ayuda gubernamental es importantísima en el desarrollo del deporte. Estamos de acuerdo. Ahora, no hay duda de eso. Supongamos. Y creo que debe ser como te dije. No debe de ser únicamente entidad privada. Por ejemplo, o sea, ¿por qué? Porque el gobierno entonces no, o sea, no tienen que invertir. Entonces, si tú añades el gobierno en una entidad como la del desarrollo de baloncesto, pues van a haber cosas alrededor de eso que se van a desarrollar. ¿Verdad? Ese es el fin, eso es lo que se busca. Así que, y el gobierno para eso está, para masificar el deporte. No para ser el dueño de los cangrejos Santurce. Sí. Esa es la verdad. Estoy de acuerdo. Nelson Ortiz ha estado activo con nosotros aquí en la conversación, dice muy buena entrevista, se ve que tú dominas el tema, sin duda alguna, bien aclarado, ya no mezclen la política y el deporte lo saca de los malos pasos. ¿Qué función tienen los líderes comunitarios con el deporte que fueron ignorados? Bueno, yo le puedo decir, y el primero que me viene a la mente es uno que ha estado con nosotros aquí, que es Daniel Clemente, que ha ido hasta el Capitolio en marcha durante la pandemia reclamando atención, reclamando que se incluya. Yo te tengo una mejor, que ese es el problema mayor aquí. Ven acá, ¿cuántos muchachos hay de educación especial en este país? Se supone. Bueno, hay hasta quizás más de, ¿verdad que sí? Ese fue el último número, ¿verdad que sí? Dime qué han dicho en cualquiera de esas órdenes sobre las personas impedidas en este país. Han dicho cero. No, es que es algo que yo sé, tú tienes líder comunitario y digo, no es porque yo tengo una relación con él, pero tú tienes al licenciado José Barea, ¿verdad? El presidente de Special Olympics. Mira, Special Olympics ha estado funcionando desde marzo. Desde marzo, ¿sabes? A través de Zoom, todo gratis. Entonces hay clases de baloncesto, hay clases, o sea, ¿entiendes? ¿Quién ha hablado de eso? El gobierno de Puerto Rico, yo hubiese sido el gobierno de Puerto Rico, pero como no, yo hubiese llamado y decir, mira, ¿qué podemos hacer para explotar esto? ¿Entiendes? ¿Qué podemos hacer para llevar esto a otro nivel? ¿Qué sé yo? Una hora en el canal 6, para ponerte, yo no sé, yo estoy aquí, yo estoy ahí, pero es que la gente todavía, cuando habla de deporte, lo que está hablando, que si el nene de 3 años, de 5 a 6 años, que no. Hay que incluir a todo el mundo. Y cuando incluimos a todo el mundo, ¿qué hacemos con el nene que tiene problemas motoros, que el deporte fue su avenida para poder desarrollarse, para poder caminar? Estoy de acuerdo. A ese no le importa. ¿Sabes? Si yo tengo un punto que en realidad yo no puedo creer, es ese. Aquí el deporte, si el deporte, y entonces ahí es que viene mi molestia, ¿ves? Porque si nosotros, como dice, si la educación de este país está mal, imagínate para los impedidos, pues lo mismo está pasando en el deporte. Y no puede ser así, porque el deporte, ¿sabes? Es deporte, o sea, esto no, para jugar balompié no tienes que ser Nostradamus, ni tienes que coger una revalida ley. Necesitamos instructores que desarrollen, ¿verdad? Y desarrollen para poder instruir y para poder hacer que, yo se los digo, ¿sabes? Miren, una persona con síndrome de Down, yo por razones obvias, no puede tener un balance como usted y yo. Adivinen cuál ha sido el deporte que han utilizado para que ese balance sea o se lleve a cabo.
El karate. El karate. Y tú ves personas con síndrome de Down apoyándose en una pierna. Eso no hubiese ocurrido sin el deporte. Sí, y hay que ser honestos con el tema de que invertimos muchísimo tiempo en hablar del deporte desde el punto de vista comercial, lo que vemos todos los días, y dejamos relegado el impacto que tienen comunidades que no necesariamente tienen la voz o la exposición que muy bien mencionas tú, que son los estudiantes de educación especial, síndrome de Down, paralímpicos. Y eso es esa comunidad, porque estamos hablando entonces una otra comunidad completa que también, ¿por qué? Porque el deporte no es importante. Si el deporte fuera indispensable, que yo, oiga, ¿sabes? Estamos en una pandemia, tampoco es que estamos por el lado que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque de eso no se trata. Pero de lo que se trata es, y yo vuelvo y repito aquí, lo he repetido como 20,000 veces, un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para los próximos 4 años? ¿Cuál es el plan para el deporte paralímpico? ¿Cuál es el deporte? No hay. Y si se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿a quién le importa? La cosa es que nos sentemos a pensar cuál es el plan y si se da, pues ese es el plan y eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí nadie. Aquí lo único que hacen es, pues, ¿qué hacemos mañana? Tú tienes que tener, o sea, aquí la realidad es que nosotros necesitamos que la educación física sea una clase de verdad. Que no todo el mundo tiene las habilidades para llegar al NBA. Y solamente hay uno de nosotros está allí. Los demás no pueden, no han llegado. Pues entonces, y por eso yo voy a dejar de jugar baloncesto en este país. Estoy de acuerdo completamente. Hay que asumir el tema con la responsabilidad que merece para poder encaminar y a implementar, yo creo que desde muy temprano, como menciona, educación física desde temprano. Hay mucha gente, yo le puedo asegurar a las personas que están viendo que a lo mejor el mejor jugador o la mejor jugadora que usted ha visto en su vida de baloncesto no llega al NBA. O sea, eso es una realidad. Así es que hay que verlo de otra manera. Hay que verlo de la manera que el licenciado lo está diciendo, que es algo para el desarrollo social. Olvídese de quién llega, quién no llega al profesionalismo. Eso es 1% de la población. Seguro, y aprovechemos este momento que todos sabemos que necesitamos salir. O sea, porque si algo nos hemos dado cuenta es que el ser humano es una persona sociable y que necesitamos salir, necesitamos de alguna manera ejercitarnos, aunque sea recreativamente, pero nosotros tenemos que hacer eso. O sea, el deporte es esencial en la sociedad. Eso no cabe la menor duda. Y la realidad es que aquí no hay un plan para establecer, ¿verdad?, lo que vamos a hacer con el deporte a todos sus niveles, a todo. Pero nadie se ha sentado, aquí no hay un plan de país sobre el deporte. No lo hay. Ciertamente. ¿Es necesario? No sé, porque yo tampoco, ¿verdad?, me atrevería a decir esto. Pero, o sea, y eso es lo que yo busco, porque necesitamos tener un plan para ver qué vamos a hacer con las generaciones que vienen. Y yo no solamente me limitaría a las generaciones que vienen, sino a las generaciones, la mía y la anterior. Porque el deporte es bueno para todo el mundo, no solamente para algunos pocos. Bueno, licenciado, me gustaría seguir conversando, pero el tiempo nos traiciona. Gracias por esta conversación, estuvo genial, como siempre. Así es que pronto volveré a emplazarte para volver a tocar estos temas que tan importantes son. Cuando tú digas, me llama, que estamos ready. Pues muchas gracias, licenciado. Un abrazo y que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Y Cooper también. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, ese fue el licenciado José Mar Schwartz con nosotros. El tema está ahí. Los datos están ahí. Hay que movernos hacia el frente. Voy con ustedes. Nelson Ortiz está por ahí. Max Scott también. Se rompe la teoría de que los equipos deportivos le pertenecen a los pueblos. Estamos de acuerdo. Pero seguimos en la comparación
como bien dice el licenciado, que esto en Puerto Rico es distinto porque vive del gobierno, ¿no? Allá es lo mismo y pues dimos los ejemplos de, por ejemplo, los estadios, que son billones y billones de dólares que se invierten en facilidades que se le ponen en las manos a estas entidades privadas. Así que no me digan que el gobierno no está metido en eso. Nelson, ellos son promotores, auspiciadores nada más, se refiere al gobierno y a los equipos. ¿Dónde se puede obtener esta entrevista? Max Scott, gracias por contestarle. Estamos en Facebook Live, se queda aquí en Facebook, en la página de Bonita Radio. También se ponen los enlaces en YouTube, en Facebook, en Twitter, pero se suben estos programas. Ya mismito, este va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que vaya a YouTube y suscríbase. Nelson Ortiz. Max Scott dice, si puedes, Rodrigo, ¿qué has sabido sobre la participación de tus cangrejeros en la próxima temporada de la Liga Profesional? Bueno, yo hablé con el director de torneo, Carlos Berroa, y los cangrejeros están ahí, están dentro, así que no he escuchado nada negativo en cuanto a los equipos que van a participar. Mis cangrejeros están ahí, mis cangrejeros campeones, by the way, hay que defender. Bueno, me voy. Antes de irme, recuerden compartir nuestros contenidos, Facebook, estamos en Twitter, únase a esa comunidad de Twitter de Bonita Radio y participe, comente. También estamos en nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar todo el contenido de Bonita Radio, está en YouTube disponible para ustedes. También tenemos nuestro proyecto de podcast en audio por iVoox, por iTunes y Spotify. Lo puede acceder a través de esas plataformas para escucharnos mientras cocina, guía, corre, se ejercita. Pues estamos ahí en iVoox, iTunes y Spotify. Que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Vaya allí y puede acceder a todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjeta de crédito. También lo puede hacer a través de ATH Móvil. Busque en la sección de negocios eso que ve ahí en pantalla, Fundación Periodismo 21. Fundación Periodismo 21 en la página de ATH Móvil o la plataforma de ATH Móvil puede hacer donaciones de esa manera, o puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Puede hacer esa donación a través de cheque o giro postal. Recuerden que estamos en, como dije, YouTube, Facebook, Twitter, iVoox, iTunes, Spotify. Búsquenos, bonitaradio.net. Seguimos activos y pendientes a Bonita Radio durante esta semana, que la cosa está brava. Hay que seguir monitoreando y denunciando y analizando, informando, como lo hace bien Carmen Enita Acevedo Betancourt. Está Max Scott, bicampeones cangrejeros, eso es así, somos los bicampeones, hay que defender ese título. Bueno, me voy, regreso mañana, regreso el lunes, que tengan excelente fin de semana. Un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos el lunes. Chao.